Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nahuel Montes. Estamos acá con otra ficha audiovisual tratando de colaborar en la cursada virtual. En este caso, esta ficha o clase está dedicada a resumir algunas cuestiones fundamentales de las propiedades de los objetos de indagación que construimos en la investigación. ¿Qué quiero decir con esto de propiedades? Vamos a tratar de ir viendo ese concepto. En este momento en que realizamos nuestro comentario, ustedes ya tuvieron la posibilidad de reflexionar acerca de las características que posee el planteo de un problema científico. Tal vez pudieron observar que el mecanismo, en forma genérica y resumida, consiste en establecer un interrogante principal al que le vamos a dar una respuesta de tipo empírica. Recuerden que en la ciencia fáctica se trata de eso, es decir, el camino metodológico es el que nos va a guiar para que construyamos tanto nuestro interrogante fundamental como la manera en que le vamos a dar respuesta produciendo algún tipo de confrontación de nuestras ideas con la realidad. La función de los objetivos, en este marco, en este contexto, resulta de indicarnos explícitamente qué necesitamos conocer para responder a nuestras preguntas. Ahora bien, la noción de teoría que manejamos nos dice que la misma es un acercamiento a la realidad con el fin de describirla, explicarla, interpretarla. De manera que el establecimiento de nuestros interrogantes requiere que estemos pertrechados de algún modo con un tipo de construcción conceptual. Algunas perspectivas constructivistas de la ciencia nos advierten que el conocimiento es fabricado conforme a algún tipo de relato de producción de sentido y el problema justamente radica en determinar, digamos, ciertos parámetros de verosimilitud para nuestros relatos. Así que la ciencia no explicaría de esta manera lo real, sino que lo real se torna inteligible en función de nuestras conceptualizaciones. Quizás este aspecto y esta aclaración, esta advertencia amparados en esta línea de razonamiento, nos pueda servir para iluminar el hecho de que la ciencia no es la constatación de algo dado y preconstruido o preconstituido. En todo caso, demanda el esfuerzo que se requiere por desplegar ciertos dispositivos que colaboren en la tarea de relacionar conceptos con interrogantes, interrogantes con conceptos y de establecer parámetros para recorrer el camino hacia la producción de datos de algún tipo. Dicho esto, entonces, podemos pensar que los objetos que proponemos en investigación son objetos en sentido nociológico, es decir, como posibles objetos de pensamiento. Y estos pueden ser individuos, familias, grupos, instituciones, provincias, eventos determinados, pandemias, elecciones. Simplificando un poco, dado que es probable que necesitemos distintos tipos de objetos para construir nuestro problema, bien podemos decir que lo que hacemos es convertir a esos objetos en unidades de observación que tienen determinadas propiedades que van a ser evaluadas. ¿Sí? Repitiendo, lo que hacemos es convertir entonces a esos objetos determinados en unidades que se utilizan en la investigación. Y esas unidades van a tener unas propiedades determinadas. Por supuesto que hay una relación de mutua determinación entre el tipo de propiedades y el tipo de objetos. Pero estas propiedades no son ni más ni menos que lo que seguramente escucharon hablar alguna vez, determinadas por las variables. Su definición es simplemente una propiedad que puede variar y cuya variación es medible, observable, cualificable de alguna manera. Tal vez pueda quedar más claro este asunto si podemos pensar en una matriz de datos. Con esto nos referimos a la expresión gráfica de la relación entre unidad de análisis, variable y valor. Vamos a tratar de ver cómo se relacionan estos conceptos. La forma gráfica está determinada por el cruce de un haz de vectores paralelos horizontales, ¿sí? Y un haz de vectores paralelos verticales. En donde los primeros, los horizontales, se refieren a objetos y el segundo haz se refiere a propiedades. ¿Sí? Es un cuadro de doble entrada, podríamos decirlo más simplemente. Todos los objetos deben ser del mismo tipo para que cumplan con la condición de tener la misma secuencia de propiedades en las columnas. Recuerden, filas y columnas, digamos, en un cuadro de doble entrada.
El hecho de pertenecer a los objetos que aparecen en las filas quiere decir tener ciertas propiedades constantes que nos interesan, como podría ser, no sé, estudiantes de grado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Sí? Es decir, entonces, tener esas características nos hace plausibles de pertenecer a nuestra unidad. Tiene la unidad un referente abstracto, la unidad de análisis, representado en los alumnos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero no específicamente Juancito Pérez. ¿Sí? Es importante entonces definir el ámbito espacio-temporal de la unidad de análisis para que esto tenga sentido. El haz de vectores paralelos verticales que se encuentran en las columnas está constituido por las propiedades que interesa analizar. ¿Sí? Imagínense en el cuadrito, ahí vamos a tener los objetos y referido a ellos ciertas propiedades. En definitiva, una variable o variables. El estado de una propiedad, es decir, el estado que asume esa propiedad que estamos tratando de analizar, es un valor. Pero en su relación con la unidad de análisis, la variable y el valor, en definitiva, es que tenemos un dato. ¿Sí? Es decir, tenemos un dato cuando podemos interpretar la relación entre unidad de análisis, variable y valor. Si nuestra unidad de análisis está constituida por estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata en tal periodo, tal vez nos interesa indagar en primer lugar en la propiedad, por ejemplo, edad. Edad sería una propiedad, ¿sí?, de esa unidad de análisis. En el cruce, y ahora sí, de algo específico, ese Juancito Pérez, como representante, como caso, como elemento de la muestra de la población que construimos, para nuestra unidad de análisis, la variable edad en el cruce con la variable edad nos va a dar un valor determinado que puede ser, por ejemplo, 20 años. El dato, entonces, es la relación de estos tres componentes, estos tres elementos, y hacen a la estructura tripartita del dato. A lo mejor, entonces, están preguntándose de dónde salen esas propiedades que quiero evaluar. El ejemplo que les di es un poco obvio, un poco pavo, pero no lo es tanto si yo estoy tratando de estudiar, por ejemplo, trayectorias académicas y me parece que la propiedad edad aporta algo. Entonces, las propiedades no son características obvias ni dadas de los objetos, por más que hicimos mención recién a la mutua determinación entre objetos y propiedades. El objeto va a ser construido a partir de las propiedades que nos interesa a nosotros observar. Estas propiedades son los conceptos principales que establecemos en nuestro problema, le dimos forma en nuestro marco teórico, formalizamos de alguna manera en nuestros objetivos. Si pensamos a nuestros objetivos en términos estructurales, armados según el esquema de objetivo general y objetivos específicos o particulares, tal vez vamos a poder constatar que cuando hacemos eso, estamos proponiendo algún tipo de jerarquía entre conceptos principales y conceptos que son desagregados a partir de aquellos principales. Vamos a tratar de explicarnos con un ejemplo, a ver si resulta más sencillo. A ver, un tema construido a partir de los conceptos trayectoria educativa y capital sociocultural tendrá que especificar luego el ámbito y el interrogante principal para poder convertirse en problema de investigación. Puede ser que nuestro problema quede formalizado a través de un objetivo general expresado de la siguiente manera. Identificar el impacto del capital sociocultural en la trayectoria educativa de los alumnos de escuelas secundarias del Partido General Porredón entre 2016 y 2019. Ahora bien, los conceptos principales tuvieron que cobrar forma en el tema. ¿Sí? Esos dos conceptos que yo estoy acá desplegando y que los uso para construir mi objetivo general, bueno, tuvieron que empezar a tomar forma cuando estuve tratando de identificar un tema, digamos, esa selección hecha por el cruce temático que propongo ahí. Entonces, tuvieron que cobrar forma ahí, también tuvieron que ser los ejes a partir de los cuales construimos nuestros antecedentes y definirse teóricamente nuestro marco conceptual. De lo que se trata ahora es de ver la manera en que los conceptos se transforman en variables. ¿Sí? Se transforman es una manera de decir, pero bien vale, digamos, el término, porque
se transforman en variables en tanto y en cuanto podemos hacer un tipo de proceso que vamos a ver. Entonces, como tal, las variables principales o dimensiones analíticas son las cuestiones fundamentales de nuestro objetivo general. Por tanto, nuestros objetivos específicos tienen que plantear dimensiones o subdimensiones para que nos permitan vincular los objetivos con las técnicas de recolección de datos. Tal es la función de los objetivos específicos. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué necesito analizar para cumplir con mi objetivo general? ¿Qué necesito conocer para estudiar el capital sociocultural y la trayectoria educativa, que eran los dos conceptos principales, en el contexto en que yo estoy planteando? Entonces podemos pensar de la siguiente manera. Para la categoría capital sociocultural, a lo mejor necesita inquirir acerca de cuestiones como profesión de los padres de los alumnos, estudios alcanzados, ingresos, características del hogar, entre otras cosas, que yo podría querer averiguar. En cambio, para trayectoria educativa, tal vez necesite saber cosas como desempeño, aptitudes, repitencia, entre otras cosas que seguramente se me escapen a mí o se puedan formular de una mejor manera. Entonces, en definitiva, estas cuestiones como y las cosas como que dije recién, van a ser los ejes a partir de los cuales vamos a construir nuestros objetivos específicos y a partir de los cuales construimos nuestras técnicas de recolección de datos. Ven el procedimiento, entonces, tenemos esos conceptos, ¿sí?, principales, principales, que son el capital sociocultural y la trayectoria educativa, y vamos a tratar de eso llevarlo a algún lugar observable, medible de alguna manera. Y por eso lo relacionaba con los objetivos específicos, que es lo que nos va a permitir vincular esos conceptos que aparecen en el objetivo general y ver de qué forma lo desagregamos para llevarlos a alguna forma medible, observable. Entonces, llegados a esta instancia, vemos los conceptos recorren transversalmente todo el camino de la investigación. La noción de método es asimilable a una adecuación entre ese andamiaje conceptual que fuimos tejiendo y los datos que producimos. Entonces, el método es el resultado de un diseño que se nutre de dos principales elementos: los conceptos del marco teórico y las características de los datos que vamos a generar. Esto está previsto en el esquema previo al control observacional que realizamos, es decir, el diseño. De la misma manera que dijimos que convertimos a los objetos en unidades, podemos decir otro tanto cuando convertimos a los conceptos en variables, en propiedades que vamos a evaluar. Cuando tuvieron oportunidad de darle un lugar a las hipótesis en la investigación, lo hicieron en relación con los objetivos o derivados de los mismos y con la capacidad que tienen las hipótesis de brindarnos algún tipo de explicación tentativa sobre la realidad que abordamos. Pero en términos más formales podemos decir que las hipótesis lo que expresan son relaciones entre variables referidas a unidades de análisis determinadas. Por ejemplo, los jugadores, un ejemplo muy pavo, pero los jugadores que hacen pretemporada se lesionan menos que los jugadores que no hacen pretemporada. Bien, ahí vemos que estamos relacionando ciertas variables. Por ejemplo, hacer o no pretemporada, ¿sí?, y lesionarse o no lesionarse. Estamos tratando de relacionar esas variables determinadas, digamos, referidas a esas unidades de análisis que serían los jugadores. Entonces, tal vez no importe ahora diferenciar entre unidades de análisis y unidades de observación, distinción que se encuentra en algunos, la pueden encontrar en algunos autores. Por lo general hay un consenso que dictamina que las unidades de análisis son las unidades significativas que se definen en un marco conceptual y que las unidades de observación son unidades mediante las cuales se recaba la información, dependiendo entonces estas del modo en que se va a llevar a cabo ese trabajo de recabar la información. Entonces, para aclarar mejor esta diferencia podemos mencionar, digamos, como nota al pie, que las unidades de análisis están relacionadas con el propósito analítico en cuanto a que las mismas son una abstracción que realizamos para acercarnos a la realidad y conceptualizarla de alguna manera. En todo caso, son formas de concebir el objeto del cual se predican distintos tipos de
propiedades que serán nuestras variables o dimensiones analíticas. Ahora bien, es conveniente precisar la diferencia entre definiciones conceptuales, definiciones operacionales, que demanda la construcción de variables. La definición conceptual es parte del marco referencial. En cambio, la definición operacional es relevante para que podamos medir u observar el fenómeno que deseamos estudiar. Tengan en cuenta que una variable es una propiedad a la cual necesitamos mensurar o cualificar mediante un conjunto de procedimientos que el investigador debe realizar. En ese proceso, para dar una mayor claridad al estudio, se debe construir la variable de la manera más concreta posible y, en definitiva, de lo que se trata es de hacerla operativa. Entonces, en este sentido, entendemos a las variables como características observables de algo susceptibles de adoptar distintos valores o de ser expresadas en varias categorías, pero a su vez ligadas entre sí en su variación con una relación determinada. No importa esto lo que quiero decir es que el valor que va a asumir esa variable tiene una relación. No es lo mismo que nos refiramos a colores que a edad o a ingreso. Eso es lo que quiero decir de alguna manera, pero eso tiene que ver con las clasificaciones de las variables. Siguiendo este razonamiento, entonces los elementos que deben poseer las variables son un nombre, alguna definición, un conjunto de categorías, es decir, los valores posibles que va a asumir la variable referida a una unidad de análisis. Lo tengo que tener en cuenta de antemano. Y un procedimiento para obtener esas categorías. En otras palabras, nos referimos a la operacionalización como el procedimiento que pasa de las variables generales a las intermedias y de estas a los indicadores. Es decir, el proceso de transformación de las variables teóricas en directamente observables o inmediatamente operativas. Sería dicho esto de otra manera. En general, un concepto corresponde a un conjunto de fenómenos, digamos, a una multiplicidad de causas, más que a una cuestión simple, directamente observable. Por lo cual, la investigación requiere precisar qué se entiende en un marco dado por tal concepto. Hay distintas maneras de clasificar las variables. Tal vez por ahora baste con mencionar que se distinguen según su naturaleza, es decir, si son cualitativas o cuantitativas, según la amplitud de las unidades de observación, según su nivel de abstracción, generales, intermedias o indicadores, según la escala, es decir, nominales, ordinales, de intervalo, de razón, según la posición que ocupan en la investigación, es decir, dependientes o independientes, que esto tiene una consecuencia muy fuerte en el tipo de hipótesis explicativas. Entonces considero que si bien todos los tipos de las clasificaciones revisten algún tipo de importancia, es destacar acá para el objetivo de esta comunicación la tercera clasificación porque responde al proceso necesario para realizar el tránsito desde un nivel de tipo teórico hasta otro nivel de tipo, digamos, instrumental, en el que necesariamente debe establecerse criterios para generar los datos necesarios, o en otros términos, poder conectar los casos estudiados de una muestra dada con el estado de la propiedad evaluada correspondiente a dicho caso.